Y se escucha. Ya. Ok, entonces empezando con este tema de lo que es diabetes y sus complicaciones, solamente voy a ir comentando una breve historia de la reseña de esta enfermedad. Esta enfermedad muchos pensaban que era una enfermedad en cierta forma moderna. Sin embargo, la historia revela desde el papiro de Eber que diabetes no solo se lleva desde estos últimos tiempos, sino desde mucho antes de la existencia de Cristo. Incluso se hablaba de este papiro famoso en el cual veían a las personas o los médicos antiguos podían describir enfermedades en base a sus acciones de las personas, ¿no? En este caso, hablaban mucho del sabor dulce, como la miel de la orina de estas personas, que traían incluso insectos, hormigas, y que casualmente después empezaban a fallecer, ¿no? Las palabras etimológicas de diabetes sabemos que es a pasar a través de, y mellitus se refiere a los sabores dulces que presentan. Entonces, en esta historia claramente se describía como pacientes que nunca dejaban de orinar, ¿no? Que el flujo era incesante y que obviamente eran imposibles dejar de beber, ¿no? Y finalmente estos cuerpos dicen que se resecaban, ¿no? Y finalmente perecían o expiraban. Entonces claramente hablaban en estos papiros de que diabetes existía mucho antes que la existencia de Cristo. Finalmente quisiera hablar algo solamente concreto de la historia de diabetes que cambió un rumbo. En este caso, hablábamos de lo que es la insulinoterapia, ¿no? Banten y Bess fueron los descubridores de esta medicación que claramente cumplió un ciclo antes de y después de, ¿no? La insulinoterapia claramente es un tratamiento en diabetes que antes de esta pues todos fallecían y después de esta pues se dio una segunda oportunidad. Entonces esta historia es bastante amplia. Yo solo le he tratado de poner en 3 diapositivas la gran historia de esta enfermedad, pero detrás de esto existen muchos premios Nobel, existen mucha historia sobre todo del descubrimiento de insulina, ¿no? Muy bien, a ver chicos, importante que ustedes sepan el manejo, el tratamiento, estándares diagnósticos en base a una guía madre que tenemos, que es ADA, que nos da los estándares de diagnóstico y tratamiento para diabetes. Entonces, hablamos de ADA como estándares actualizados y de que cada año actualiza los estándares de tratamiento, de manejo y nuevos cambios en su clasificación. Obviamente la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, y la OMS, pues también dan aportes a esta guía, pero claramente el ente más importante que rige esta enfermedad sigue siendo ADA. ¿Listo? A ver, la evolución y clasificación de esta enfermedad está dada desde hace mucho tiempo y muchas entes han sido dadas en la variación de esta enfermedad. Entonces, las últimas guías que no varían, que prácticamente han conservado los diagnósticos y clasificación, son las guías que asociaron ADA y la Organización Mundial de la Salud desde el 2019 hasta nuestros tiempos. De hecho, no ha cambiado los diagnósticos desde este año, los métodos diagnósticos desde hasta este año. Y acá les traigo una diapositiva de la importancia que tiene esta enfermedad en razón del ranking mundial que tienen las enfermedades más prevalentes que causan mayor morbimortalidad en el mundo. Si se dan cuenta, diabetes se ubica en el cuarto o tercer puesto y suele oscilar hasta ahí, ¿no? Siempre se ubica en los 5 primeros puestos de estas enfermedades que causan mayor morbimortalidad. Entonces, de ahí la importancia de saber bien de esta enfermedad.
Muy bien, en el mundo algo de epidemiología, pues no ha variado. La Federación Internacional en Diabetes, pues reporta en el Perú la prevalencia aún de alrededor del 6,4% en adultos entre 20 y 79 años de edad. Entonces, para este año 2020, de este año 2024 al 26, pues no ha tenido una variación mayor. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el método de diagnóstico según nos dan estos estándares de ADA? Hasta el 2026 es importante, chicos, que ustedes puedan evaluar el método de diagnóstico de diabetes en base a las pruebas, a las 4 pruebas clásicas que muchos de ustedes ya lo han podido revisar. En este tipo, el diagnóstico debe ser claro para todos ustedes en los valores, tanto en lo que es glucosa de ayunos, que debe ser mayor o igual a 26, glucosa plasmática a las 2 horas post carga de tolerancia de 75 gramos de glucosa nidra, mayor o igual a 200, y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%, ¿verdad? Ahora, una glucosa plasmática al azar con síntomas también te puede dar un diagnóstico definitivo si sus niveles de glucosa son mayores o iguales a 200. Muy bien, entonces en el diagnóstico es importante que ustedes fijen el método de diagnóstico tomando en 2 pruebas, salvo la prueba al azar. También es importante que ustedes tengan en cuenta, fuera de los síntomas típicos, la hemoglobina glicosilada, que debe ser tomada en casos especiales porque puede existir discrasias sanguíneas que pueden variar el nivel de hemoglobina glicosilada, como las anemias, la insuficiencia renal, el embarazo, las hemoglobinopatías, ¿no? La prueba de tolerancia, hay otros factores que también pueden variar hemoglobina glicosilada y la estandarización de este examen, que también ustedes lo pueden ir revisando en la guía, porque claramente tienen que manejar también algo más de literatura, ya que lo que les estoy colocando solamente es la parte del esqueleto de esta enfermedad. Dice que la prueba de tolerancia oral a la glucosa es la más sensible, pero menos usada en la práctica clínica diaria. Entonces, claramente también tiene mayor sensibilidad este examen. En base a lo que es clasificación, tenemos 4 tipos de diabetes. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos, pero tenemos la diabetes tipo 1 para que vayan fijando, la diabetes tipo 2. Ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas. Hay otro tipo de diabetes y diabetes gestacional, ¿no? Otros tipos, y tienen esa nomenclatura. Son 4 tipos: la tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. A ver, cuando hablamos de la clasificación en otros tipos de diabetes y diabetes gestacional, vamos a ir viendo varias causas. Por ejemplo, cuando hablamos de una diabetes gestacional, de diabetes de otras causas, pues tendríamos que evaluar las diabetes de clasificación en causas como genéticas, ¿no? Tienes las cromosomopatías que pueden alterar y llevarte a una diabetes de otras causas. Tienes las diabetes por defectos genéticos de la acción de la insulina, como el leprecaunismo, entre otras, pero es la más importante. Tienes diabetes de la enfermedad del páncreas exocrino, como cualquier enfermedad que pueda alterar tu páncreas. ¿Listo? Pancreatitis, traumas, neoplasias. Tienes enfermedades como endocrinopatías que puedan causarte diabetes, como acromegalia, Cushing, feocromocitoma, entre otras. Tienes diabetes inducida por fármacos, ¿no? Ahí les he puesto una lista de fármacos que puedan producir diabetes. Tienes diabetes por infecciones como rubiola, citomegalovirus, etcétera. Diabetes tipo 1. A ver, vamos a hablar ahora brevemente sobre esta diabetes tipo 1. Como introducción básica, todos sabemos que diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿no? De alteraciones de células beta. Entonces, importante saber que esta enfermedad tiene una prevalencia en algunos lugares más que otras y una asociación. La diabetes es una enfermedad que se asocia con muchas enfermedades autoinmunes, como la anemia perniciosa, como también la anemia perniciosa,
tiene asociación con las enfermedades como enfermedad celíaca, las enfermedades de Addison. ¿Listo? El 25, el 21, la alteración es de 21 hidroxilasa que te lleva a insuficiencia suprarrenal. La enfermedad de Addison tiene una asociación en general con cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el vitiligo, ¿no? Que se ha demostrado. Eh, a ver, la epidemiología de esta enfermedad en Perú es muy baja, ¿no? Diabetes tipo 1, no tenemos muchos casos realmente, pero eso sucede en nuestro país. Sin embargo, en otros países, como Finlandia, por ejemplo, tienen una prevalencia mayor, ¿no? Entonces, van a ir viendo las diferencias entre algunos países para la producción, para la prevalencia de esta enfermedad. En cuanto a la patogenia, esta enfermedad se sabe que se produce por una destrucción de células beta, ¿no? Esto lleva a una insulitis, ¿no? Una presencia de infiltrado mononuclear, hay activación de estos linfocitos CD4 y CD8, ¿listo? Y acá les traigo unas diapositivas, una diapositiva en la que puedan ir resumiendo toda la alteración de esta enfermedad, ¿no? Claramente empieza por la alteración de células dendríticas. Existen las tres líneas que salen, como pueden ver en la imagen, la activación de CD4, CD8. Es importante que sepan que a raíz de estas activaciones de células, sobre todo CD4 y CD8, tienes la producción de tres componentes. Para un lado, ustedes van a ver las células B, que van a ser las encargadas de la producción final de los famosos anticuerpos, y las células CD8, que están dadas más por células citotóxicas que van a llevar a la producción de estas moléculas como Fas ligando y perforinas, que van a finalmente producir la muerte celular o apoptosis de célula beta. Por otro lado, los macrófagos, que también dan una activación. En base a esto, tenemos las líneas que salen básicamente de estas tres componentes en la muerte celular, ¿no? Que se da. Obviamente tienes una insulitis en el microscopio, un infiltrado linfocitario, como pueden ver en la imagen, y lleva prácticamente a la muerte progresiva. Se dice que en diabetes la progresión de la muerte que tienes de estas células es rápidamente progresiva. A diferencia de la una que vamos, de la tipo 2 que vamos a ir conversando, que es, digamos, más lenta. Igual puede llevar a una muerte avanzada, ¿no? De estas células. Acá les muestro una imagen donde tienes los anticuerpos más importantes que solemos dosar. La tabla simplemente muestra las características de cada uno, pero yo les voy a ir mostrando. Estos obviamente son dosables, pero para no demorar mucho, porque claramente ya es tarde, yo les voy a ir mostrando las más importantes como los que suelen ir dosando. Estos son, por ejemplo, los HLA que están relacionados a esta enfermedad. Obviamente estos no se dosan, pero sí se pueden sacar por un tipo de de secuenciamiento genético. No lo hacemos acá en Perú, más la toma de estos anticuerpos. A ver, tenemos diabetes tipo 2. Vamos a avanzar con estas imágenes que todos conocemos como acantosis nigricans con la presencia de acrocordones y la aparición de genes también relacionados a esta enfermedad. Genes que se relacionan con obesidad y diabetes, como la famosa diabesidad, insulinoresistencia que puede haber, ¿no? Defectos de la célula beta, hiperinsulinemia, incremento de la insulinoresistencia y finalmente pues puede ir terminando en esta enfermedad que es diabetes tipo 2. La obesidad central está muy relacionada a esta en base a un síndrome que se llama el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico pues está relacionada también a un diagnóstico diferente, dado por unas guías como son las guías del ATP3 que vamos a ir conversando. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de resistencia a la insulina, hablamos de muchas alteraciones que puedan darse en este estado.
enfermedad que inicia con una obesidad, una hiperglicemia. Incluso están relacionadas la hipertensión, dislipidemias, que finalmente agravan lo que termina en una enfermedad cardiovascular. Entonces, para hacer un diagnóstico de síndrome metabólico, tenemos las guías de la OMS y del ATP3. Actualmente, si bien es cierto, la guía de ATP3 es antigua, desde el 2001 no ha cambiado los criterios diagnósticos para síndrome metabólico. Entonces, tenemos 5 métodos que debemos cumplir para un diagnóstico de síndrome metabólico. Y el más importante de estos es la circunferencia abdominal. En varones más de 90, ahí dice 102, pero claramente es en base al grupo etario y la localidad donde estemos. En hombres es más de 90 y en mujeres es, perdón, menos de 90 y en mujeres debe ser más de 80, ¿no? 90 para varones y 80 para mujeres. En caso de glucosa, pues una glucosa más de 100, pues te da un diagnóstico positivo para síndrome metabólico. La hipertensión arterial también mayor o igual a 130/85. Tienes colesterol HDL en varones menos de 40 y en mujeres menos de 50. Un triglicérido elevado mayor o igual a 150. A ver, entonces, de los 5 que tenemos ahí, si ustedes tienen 2 o más, pues ya tienes un diagnóstico de síndrome metabólico. Por lo menos la circunferencia abdominal sí debe estar como diagnóstico como parámetro fijo en este síndrome. La fisiopatología en diabetes mellitus tipo 2 es importante en base a las características que alteran esta enfermedad. Y de ahí vienen los famosos características o defectos fisiopatológicos en diabetes, dadas por Ralph de Frons, ¿no? El doctor Ralph de Frons da las 8 características que empiezan a aparecer luego de una resistencia a la insulina que se sabe que está dada por un defecto de los receptores. En estos casos, pues tenemos algunas flechas que van para arriba, como una vez que empiece la disfunción de la insulina, pues va a haber un aumento en la secreción de glucagón por células alfa, ya que tu cuerpo entiende que no tiene niveles de glucosa en células, más si están altos en sangre, pues aumenta la producción de glucosa por hígado. Hay una disminución en la secreción de insulina pancreática igualmente. Hay alteraciones, una disfunción en el efecto incretina, que vamos a explicar ahorita rápidamente. Hay un aumento en los neurotransmisores, aumento de la lipólisis y la disminución de la captación de glucosa en el músculo. También tenemos un aumento en la reabsorción de glucosa en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Por los famosos cotransportadores sodio-glucosa. Muy bien, cada uno de estos efectos, chicos, de estas alteraciones, chicos, tiene obviamente todo un parámetro que voy a ir mencionando ahora los más importantes. Dentro de los más importantes tenemos el famoso efecto incretina, y esto está dado en base a la síntesis de incretinas, ¿no? Que es la GLP-1 y GIP que muchos ya conocen. Entonces, el efecto incretina es una respuesta a la insulina que se demostró en base a estos dos efectos. La diferencia que existe entre dar glucosa oral y dar glucosa endovenoso. Entonces, desde ahí parte este estudio que se dio cuando una persona recibe una cantidad idéntica de azúcar, tanto vía oral como vía endovenosa. Y claramente se nos damos cuenta que cuando lo damos en vía oral, el efecto incretina aumenta. Y cuando lo damos de forma endovenosa, pues el efecto incretina va a la par del aumento de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que las incretinas se activan más por niveles de glucosa en vía oral. Entonces, cuando tienes una ingestión de alimentos en el tracto digestivo, pues va a haber una liberación de estas hormonas, ¿no? O estas prohormonas, que son GLP-1 y GIP, que van a activar el páncreas y a aumentar la secreción de insulina, ¿no? Va a aumentar esto, va a aumentar la insulina en sangre para que pueda haber una reducción más progresiva de esta glucosa, ¿no? Y un control en sangre de esta glucosa.
De igual forma, cuando hablamos del aumento de la reabsorción de glucosa en el riñón, se debe básicamente al aumento de esta absorción que se produce casi en el 90% en el túbulo contorneado proximal renal por estos cotransportadores de los cuales ya se estudió estos efectos e incluso se hizo una familia farmacológica en este, en este punto de acción de la fisiopatología de diabetes tipo 2. Hablamos del páncreas, en la evolución del páncreas en diabetes tipo 2, les había comentado que si bien es cierto no hay una muerte celular de célula beta al igual que en la diabetes tipo 1, sí existe un avance en la apoptosis de estas células que es progresiva, ¿no? Y la acumulación de esta sustancia amiloide que se suele ver, ¿no? Entonces ven esas dos imágenes y claramente ven cómo hay una reducción de células beta en el tiempo. Y se dice que el diagnóstico para diabetes, cuando uno ya tiene esta enfermedad diagnosticada con síntomas, pues prácticamente ya perdió el 50% de las células beta cuando inicias este diagnóstico. En la historia natural de esta enfermedad tienes un avance de la enfermedad desde un punto. Como les digo, desde el momento que se da el diagnóstico tienes el 50% de tu páncreas alterado. Sin embargo, esta enfermedad empieza mucho antes. Las complicaciones macrovasculares pueden empezar antes del diagnóstico. Y como pueden ver en esa línea, las complicaciones macrovasculares y microvasculares en las flechas de arriba, pues tienen un punto de inicio anterior, antes incluso de la misma enfermedad. Entonces hablan de 10 años antes, 10 años después. Algunos han escuchado la famosa diabetes 1.5 o diabetes LADA, que es que corresponde en muchos estudios y en ADA te hablan que podría ser simplemente una diabetes tipo 1 que demoró en el proceso, porque comparten anticuerpos y se sabe que es una enfermedad autoinmune, tal igual o similar a diabetes tipo 1. Por ese motivo, pues no hay mucha especificación sobre este tipo de diabetes llamada la tipo LADA. Muy bien, hay factores involucrados en la progresión lenta y parcial de la destrucción de estas células beta, ¿no? Entonces, las predisposiciones y factores que pueden iniciar, ustedes de repente van a revisar más estas guías, pero claramente están dadas por algunas alteraciones genéticas como ambientales. Dentro de las ambientales, pues van a ir revisando supuestamente algunas alteraciones virales, está relacionada a algunas vitaminas con la vitamina D, están relacionadas en la misma microbiota intestinal que relaciona el inicio de este tipo de diabetes tipo 1. ¿No? Entonces los pacientes que no, en este caso este es un algoritmo que te dice o que te puede llevar a un diagnóstico de diabetes tipo LADA cuando piensas que es una diabetes LADA, ¿no? Es una diabetes latente de inicio en el adulto, autoinmune de inicio en el adulto, ¿no? Obviamente comparten, yo les dije, los anticuerpos como los anti-GAT positivos, que son los mismos que se evalúan en la diabetes tipo 2, tipo 1, ¿no? También vas a comparar, también hay un estudio sobre la prevalencia de qué anticuerpos vas a dosar, ¿no? Puedes dosar los ICAs, los anti-GAT, ¿no? O vas a dosar los dos. Entonces, en la prevalencia, ven que el 10% de prevalencia están más dadas en base a estos anticuerpos anti-GAT, que son anticuerpos que sí se pueden dosar. Aquí los dosamos, en los laboratorios pedimos para ir viendo qué tipo de diabetes tiene nuestro paciente, ¿no? Igual tengo otra tabla que muestra la comparación entre los agentes, el fenotipo y la evolución de esta enfermedad en base a la comparación del ADA 1.5, la tipo 2 y la tipo MODI. Entonces, si hablamos de diabetes MODI, de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, la diabetes LADA y otros tipos, pues van a ir viendo que existen conjuntos que incluyen a una o que se intersectan entre unos y otros, ¿no? Entonces,
La LADA, pues todos pensaban que era uno, otros decían que era dos porque empezaba más tarde, pero si tiene anticuerpos, pues corresponde más al tipo uno, ¿no? Por eso se creó este tipo de conjuntos para donde se unían dos tipos de diabetes. Y más arriba tenemos a las monogénicas y la neonatal que se sabe que son independientes claramente. Listo. A ver, chicos, estamos dando un repaso rápido. Yo, como les dije, les voy a dejar las diapositivas, pero vamos a ir avanzando porque claramente es muy tarde y tampoco queremos demorarnos mucho, pero es importante al menos que tengan claro lo más importante en lo que es complicaciones de esta enfermedad. Tenemos dos tipos de complicaciones, ¿no? Las microvasculares y las macrovasculares. Importante que nosotros veamos una complicación mixta, pie diabético. ¿Listo? A la mano derecha tienes las micro, como la retinopatía, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética y las macrovasculares que corresponden a vasos grandes, como la enfermedad arterial periférica, como los ACV o las enfermedades cardíacas. Cuando hablas de factores metabólicos implicados en las neuropatías, que es la complicación más común, vamos a hablar de algunos efectos que produce la glucosa. Cada uno de estos puntos tiene una digamos, eh, es todo un grupo de alteraciones que van a pasar en base a glucosa, ¿no? Como la acumulación de productos finales de glicosilación avanzada, ¿no? A la acumulación del sorbitol o la vía de los polioles, la disrupción de las vías de las hexosaminas, la disrupción de la vía de la proteína C quinasa y sobreexpresión de esta polimerasa ADP y el incremento del estrés oxidativo. Entonces, cada uno de estos factores pues tiene todo un mecanismo diferente, que todas confluyen en daño vascular, ¿no? Entonces, el daño vascular en neuropatía diabética pues está en los pequeños vasos, claramente, que afecta a nuestros nervios, ¿no? Tenemos la neuropatía por diabetes mellitus y las características que puede ver estos pacientes. Entonces, al producir un daño nervioso, estos pacientes van a tener ciertas características clínicas que te dan, como ardor, hormigueo, ¿no? Descargas eléctricas, hay piquetes, ¿no? Sensación de frío o calor, ¿no? Uno de los dos. Cuando hablamos de nefropatía diabética, pues prácticamente vienen a ser las mismas complicaciones en la progresión de tu riñón. Entonces les tengo un algoritmo donde ustedes pueden ir revisando la progresión fácilmente en base a esta tabla. Factores desencadenantes se inician, dijimos, la hiperglucemia produce glucotoxicidad, ¿no? Esta hipertensión produce una hipertensión intraglomerular, una activación de las vías metabólicas que habíamos comentado anteriormente, estrés oxidativo, la vía de los polioles, la activación de la proteína C quinasa, todas las alteraciones microvasculares comparten las mismas alteraciones de glucosa, ¿no? Alteraciones de daño de la glucosa. Luego vienen los cambios hemodinámicos en glomérulo, ¿no? Y empieza una hiperfiltración, un aumento de la reabsorción de glucosa, vasodilatación de la arteriola aferente, una vasoconstricción relativa de la arteriola eferente. Luego hay un daño estructural progresivo, un engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial, ¿no? Hay una esclerosis nodular, una glomeruloesclerosis global y finalmente mediadores que modulan esto, ¿no? Las etapas de hiperfiltración, microalbuminuria, que son la que vamos a dosar. Entonces, desde el número 3 hacia arriba, el 1, el 2 y el 3, para nosotros es difícil censar. Sin embargo, a partir del número 4, lamentablemente, cuando ya hay un daño importante, recién lo tomamos en cuenta porque recién la podemos censar. La microalbuminuria recién lo podemos tomar en los exámenes de orinas de 24 horas o la relación albuminuria-creatinuria, ¿no? Que es la que también, el famoso RAC. Luego hay macroalbuminuria, disminución en la producción de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Finalmente una enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Falla renal terminal.
Igualmente les estoy dejando un algoritmo para retinopatías que es similar al anterior. También va a haber alteraciones del estrés oxidativo, vía de los poliores, formación de productos finales de glicosilación avanzada, pero en este caso las arteriolas no son en el glomérulo, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ir diferenciando una alteración o una complicación en diabetes, ya sea de retina, de vaso, de los nervios o del riñón. A ver. En pie diabético cambia un poquito la complicación porque fuera de estos productos finales que te va a llevar a daño microvascular, en pie diabético también tienes un daño macrovascular, ¿no? El daño microvascular está dado en torno a lo que es la neuropatía diabética, pero la enfermedad arterial periférica corresponde a macrovasos. Entonces, por eso decimos que es una alteración mixta. ¿Listo? A ver. Y bueno, ya sabemos que finalmente esto termina en amputaciones. Bueno, para ir terminando, tenemos complicaciones agudas. Dos complicaciones agudas que tenemos que revisar. Una de estas es la fisiopatología en cetoacidosis diabética. Con este algoritmo creo que ustedes ya lo van a poder fijar más rápido, ¿no? Entonces, cuando tenemos una deficiencia absoluta de insulina, sabemos que empieza nuestras células a aumentar la lipólisis y esto es aumentar los ácidos grasos en el hígado. Estos ácidos grasos van a aumentar la cetogénesis y esto va a producir la disminución de estas cetonas, van a producir obviamente cuerpos cetónicos, ¿no? Y esto produce a lo que llamamos cetogénesis, pero hablamos de cetoacidosis en base también a la alteración de pHs y estos cuerpos cetónicos van a producir esta alteración en pH, ¿no? Las hormonas contrarreguladoras claramente van a empezar a aumentar, ya que no tenemos glucosa o pensamos que no tenemos glucosa, y de ahí va a haber mayor síntesis, una disminución en la síntesis proteica más una proteólisis, ¿no? Y estos sustratos van a producir una disminución en la captación de glucosa, un aumento en la gluconeogénesis y un aumento en la glucogenólisis. Finalmente, sigue habiendo más hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a producir pérdida de agua, ¿no? Pérdida de electrolitos, glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación. La deshidratación, obviamente, es el principal mecanismo por el cual el paciente con diabetes pues llega a la emergencia, ¿no? Obviamente, si existe una deshidratación en el tiempo muy prolongada, porque estos pacientes pueden estar días con deshidratación, pues puede llevar también una disminución de la función renal. Pero esta disminución de la función renal suele ser temporal. Finalmente, esto te lleva obviamente a un estado agudo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un estado hiperosmolar, hiperosmolar no cetóxico, hiperglicémico no cetóxico, pues hablamos de una alteración de glucosa, pero sin alteraciones de cuerpos cetónicos. Entonces, en estos casos, nuestro cuerpo puede aún compensar tanto, disminuir la producción de ácidos grasos y evitar la cetogénesis, ¿no? Entonces, igualmente el estado sigue siendo el mismo, no varía el tema del aumento de las hormonas contrarreguladoras, igual sigue habiendo una disminución en la captación de glucosa, igual va a haber un aumento en la gluconeogénesis y un aumento en la glucogenólisis, y obviamente va a producir los síntomas similares al estado de hiperosmolar, el estado cetóxico. En este caso, la diferencia es que la osmolaridad sí eleva tanto por los niveles de azúcar que pueden ser muy altos. Entonces, la osmolaridad está dada más por los dos solutos que vienen a ser glucosa y sodio, ¿no? Básicamente, glucosa es el que te lleva a ese estado. Acá esta tabla te va a ayudar más o menos a ubicarte en lo que es la cetoacidosis diabética en los tres estados que tienes, leve, moderado y severo, y el estado hiperosmolar hiperglicémico.
como la cantidad de glicemias que existe, como los niveles de pH que existen entre ellos normalmente, los niveles de bicarbonato, ¿no? Como los encontramos, la osmolaridad y los valores que en el estado hiperosmolar normalmente son mayores de 320, el anion gap, que es el potencial o la diferencia entre aniones y cationes, ¿no? Y finalmente los estados de alerta y coma, que normalmente en los tres casos o en los casos severos de, estado de la cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar pueden entrar en coma. Por eso se quitó el estado de coma diabético, que anteriormente se le conocía al estado hiperosmolar hiperglicémico. Actualmente ya no es un tema de coma diabético porque los dos estados pueden entrar en coma diabético. Y finalmente, chicos, para terminar esta diapositiva, le hemos tratado de hacer muy rápido por la hora, ya casi son las 10. Tenemos el manejo y el tratamiento en diabetes tipo 2. Igual, estos tratamientos que utilizamos para diabetes están guiados básicamente por nuestra guía de ADA, en el cual te dice que para iniciar el manejo todos tenemos que iniciar básicamente con los niveles de educación. En diabetes hablamos de dieta y plan de alimentación y actividad física, control del peso, control de presión arterial, que es lo que hacemos normalmente todas las personas que manejan diabetes, ¿no? Haces el control de lípidos, los estilos de vida saludables, el monitoreo de glucosa, que lo tenemos que hacer. En esta guía, los que van a poder tener el tiempo para revisar las guías, y lo tenemos que tratar de revisar las guías actualizadas en su rotación de endocrinología, como monitoreo continuo de glucosa o glucometría seriada y el cribado de las complicaciones. Entonces, todo esto normalmente se hace una consulta de endocrinología, ¿no? Ya sea por medicina interna o la misma especialidad. Se tiene que definir los objetivos individuales, ¿no? En nada te dice que la hemoglobina glicosilada habitualmente debe ser menos de 7, pero no en todas las personas. El riesgo de hipoglicemia, las comorbilidades, ¿no? La expectativa de vida y la preferencia del paciente. En sí, si un paciente aún está con hiperglucemia, se ven los objetivos según ADA, cuándo utilizar insulina o cuándo utilizar fármacos vía oral. Utilizas insulina normalmente cuando tu hemoglobina glicosilada está más del 10% o tus niveles de glucosa son más de 300 miligramos por decilitro. Y o si sospechas claramente de diabetes tipo 1, porque ya se sabe que esta es siempre insulino dependiente. En insulinas, pues puedes usar, dependiendo de la insulinización que tengas, pues esta es otra forma de dar el tratamiento en forma de combinada con análogos GLP-1, que actualmente también te recomienda la guía que inicies con insulinas basales y luego vayas combinando con análogos de GLP-1. Por otro lado, si tu paciente no amerita la insulinoterapia, pues puedes empezar con tratamientos en vía oral. Anteriormente, para todos era metformina. Actualmente, la ADA te recomienda indicar un tratamiento según los riesgos que tenga tu paciente. Si tienes un riesgo cardiovascular, pues te recomienda inhibidores de SGLT2, ¿no? Análogos GLP-1 como tratamientos de primera línea. Si tienes insuficiencia cardíaca, preferir inhibidores de SGLT2. Si tienes enfermedad renal, igual, preferir inhibidores de SGLT2, ¿no? Y si no hay indicación cardiorrenal, pues puedes utilizar metformina, ¿no? La prioridad en casos de pacientes con obesidad para pérdida de peso, también hay ciertos fármacos que se recomiendan como análogos de GLP-1 e inhibidores. Si tu prioridad es evitar hipoglicemias, pues puedes utilizar análogos LP1, inhibidores de la DPP4, ¿no? También es útil en estos pacientes o pacientes de edad de adulto mayor, ¿no? Si tu prioridad es la reducción de hemoglobina glicosilada, pues obviamente la terapia combinada es la mejor. Y el costo, si vivimos en un país donde no tenemos muchos ingresos económicos, ya que estos inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 son muy costosos,
pues utilizamos metformina y sulfonilurias o tiazolidinedionas, que son más económicas, ¿no? Que son las que normalmente solemos utilizar acá en nuestra ciudad, por ejemplo. Una vez que damos cualquier tipo de estos fármacos según el tipo de objetivo que tengas en tu paciente, pues hacemos una reevaluación cada 3 a 6 meses para ver si es que tu paciente se mantiene uno de esos esquemas o lo vamos a cambiar, ¿no? Evitamos la inercia terapéutica si no se alcanza la meta, ¿no? Quiere decir que tus pacientes tienen que tener una terapia escalonada o en desescalaje si es que es necesario. Muy bien, a ver chicos, yo he tratado de hacerles, creo, la charla en menos de 30 minutos. Eh, mm, Claramente quiero comentarles que lo que les estoy pasando el día de hoy, estamos hablando solamente de parte de un esqueleto de diabetes. Porque, por ejemplo, en esta última diapositiva, si es que ustedes se dan cuenta, pues nos falta hablar de todo lo que es insulinas, pero eso es como otro tema. Si quieres hablar de mecanismos de acción, son otro tema. Entonces, lo que yo les voy a ir pidiendo es que tomes la charla como un tipo de guía para tu estudio, porque ya se entiende que claramente todo esto tiene un detrás de esto, ¿no? De todo lo que es insulina, pues es todo un tema, todo lo que son análogos es otro tema, los inhibidores de SGLT2 son otro tema, y asumo que de repente en la parte práctica muchos deben estar reforzando este tema de diabetes que para endocrinología me parece que es el tema más importante. De hecho, lo hacemos con los chicos que rotan conmigo y asumo que la mayoría de ustedes que rotan en sus prácticas también refuerzan lo que es diabetes, dando la parte teórica de esta enfermedad. A ver, no sé si ustedes, bueno, hoy día hemos sido 11, supongo que deben haber muchas personas que no han podido asistir. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto o algo que les queda alguna duda.